Capítulo 4. Regreso al punto de partida. El silencio dominó la habitación, ni siquiera una sola palabra pronunciada entre el detective y el héroe. La preocupación manchaba su semblante. Tsukauchi permaneció sentado en silencio junto a Olmigt, con las manos juntas. Hizo una mueca al mirar brevemente el brazo enyesado de Olmigt por un breve momento. La mayor parte del daño se concentró en el ala derecha de Olmigt, que se retorció casi hasta el punto de monoplejía permanente junto con las multitudes de laceraciones que adornaban sus tendones. Independientemente de lo que Garou le haya hecho al brazo de Olmigt, Olmigt tuvo suerte de que su brazo pudiera recuperarse a pesar de la gravedad del daño. Aún no puedo creer que hayas perdido, y no ha sido contra tu archienemigo. Tsukauchi expresó sus pensamientos una vez más con una octava de incredulidad. Toshinori Yaji suspiró en su cama blanca. Después de que Garou le entregó su trasero a fondo, la ambulancia recuperó su cuerpo herido y lo colocó, como Toshinori Yaji, en una habitación privada reservada del hospital dentro de Dagoba. Al mirar su brazo derecho y ver las vendas envueltas alrededor de las incisiones infligidas por el extraño Kirk de Garou, Olmigt apretó los dientes con frustración. La imagen de Garou abrumándolo en combate aún estaba fresca en su mente. Sentado junto a la cama de Olmigt, el detective se pellizcó el puente de la nariz, con la preocupación y el estrés acumulados en su corazón y mente. La derrota de Olmigt fue el peor de los casos, uno que ni siquiera Tsukauchi se molestó en considerar como una posibilidad viable. Esto no es bueno. Si se corre la voz de tu pérdida, Toshinori levantó su mano trabajadora, lo sé. La comunidad de héroes se desmoronaría hacia una espiral descendente si el público lo supiera. El cazador de héroes, apenas después de una semana, ya se convirtió en la prioridad número 1 de Japón, un villano clase S que debe ser encarcelado dentro del Tártaro a toda costa. Tsukauchi, ¿cómo va tu investigación sobre Garou? ¿Has descubierto alguna información relevante sobre sus antecedentes? Preguntó Olmigt, muy curioso sobre los antecedentes de Garou. Desafortunadamente, no. En nuestra investigación, encontramos un problema. Tsukauchi frunció los labios. Garou no tiene absolutamente ninguna experiencia en Japón. La respuesta hizo que Olmigt le disparara a la cabeza hacia su viejo amigo. ¿Qué? Tsukauchi suspiró mientras se frotaba la nuca. Interrogamos su foto y su nombre, pero los demás no encontraron absolutamente ningún registro de su nacimiento, su número de seguro social, ni nada parecido a descubrir su identidad. En resumen, Garou no existe. La mandíbula de Olmigt se aflojó en respuesta, tratando de analizar el dilema de Tsukauchi hasta que recordó su conversación con Garou antes de la batalla. Espera, recordó Toshinori un punto clave de su conversación. Dijo que vino de algún lugar muy lejano. Tal vez sea un extranjero. Se tomó la barbilla con el izquierdo y lo hizo pensando profundamente. Si Japón no tenía ningún registro de su nacimiento, tal vez su procedencia se originó en el extranjero. ¿Hablaste con él? Preguntó Tsukauchi, su tono irradiaba esperanza. Sí. Cuando todavía era Toshinori Yaji, hablamos. Él era sorprendentemente cortés y, bueno, amable. Habló de su necesidad de encontrar un lugar tranquilo para entrenar, si mal no recuerdo, relató Yaji. ¿Mencionó el motivo? Olmigt negó con la cabeza en señal de rechazo. Desafortunadamente, Garou no explicó su necesidad de un entrenamiento solitario. Tsukauchi se frotó la barbilla mientras pensaba, tratando de conjeturar algún lugar que pudiera satisfacer las necesidades del cazador de héroes. Ya veo. Considerando la extensa tierra de Japón, hay muchos lugares en los que Garou podría establecerse. Maldita sea, temo por los civiles y otros que viven cerca de su nuevo territorio. El detective hizo una mueca, rezando para que el héroe unterno arrastrara a los civiles a su inclinación por la violencia. Después de su intenso compromiso en la playa de Dagoba, Garou partió para limpiarse de sangre y suciedad usando una boca de incendios que rompió sin tener en cuenta las consecuencias para la propiedad. Una vez limpio, Garou partió para recuperar su mochila que había dejado en el callejón donde se encontró con Olmigt.
fuerte o no, se negó a llamar la atención cometiendo pequeños robos, confiando así en el valor de sus elementos esenciales para sostener financieramente su sustento. Ahora completamente empacado, Garou se limpió aún más al ingresar a los baños públicos de Dagoba, y también tuvo que limpiarse la arena que quedó en su cuerpo mientras esperaba que se secara su ropa. Una vez terminado, partió hacia Osu una vez más, a la tierra donde puso un pie en este mundo por primera vez. Sin embargo, al regresar a las calles, fue inmediatamente recibido por un caos total. Los villanos parecían desenfrenarse aquí en las calles, ocurriendo varios robos mientras los héroes luchaban por detener a los fugitivos. La zona cambió demasiado en los días siguientes. No esperaba esto ni deseaba que ocurriera tal anarquía después del final de su primera cacería. Un grupo de 3 villanos, uno con cabeza de lengua, otro con nariz por pecho y el último con ojos punteados aleatoriamente alrededor de su cabeza, corrían por la acera con bolsas de dinero en efectivo, cada bolsa chorreando billetes de 10.000 yenes. Su escape de un dúo de héroes que los persigue. Otro conducía por la carretera en un camión secuestrado cuyo conductor era un hombre con colmillos que sobresalían de sus ojos y bienes saqueados almacenados en la parte trasera como joyas mientras los coches de policía hacían sonar sus sirenas en su persecución. Incluso hubo peleas entre villanos y héroes con los vencedores aún indeterminados. Los sonidos de la batalla llegaban incluso a la distancia de Garou. Bueno, Garou esperaba que el niño estuviera ileso en el alboroto mientras él estaba fuera. Si bien conoció al niño hace una semana, le agradaba, sobre todo porque el niño no le tenía miedo a pesar de verlo masacrar a personas que confundió con monstruos. Eso y le dio comida y dinero. Mientras estaba ocupado reflexionando, algunos de los villanos, un grupo de personas sin rasgos distinguibles, corrieron hacia él antes de que uno de ellos apuntara con un arma, una Glock M7, a la cabeza del cazador de héroes mientras los otros 2 miraban fijamente. Los héroes que los persiguieron. Haciendo caso omiso de los villanos y el arma, al mirar a los 2 héroes, Garou notó que sus disfraces comparten un tema similar con los que vio en casa, pero a la larga eran diferentes. Un traje ceñido con temática solar para un hombre y una chaqueta de cuero para el otro. En cuanto a los villanos, los 3 compartían un tema, todos llevaban una máscara de payaso monocromática con el rojo predominante, tan oscuro como el color de la sangre, mientras vestían un híbrido entre el atuendo de un payaso y el de la mafia ordinaria. Llevaban zapatos de payaso. Y los trajes de pandilleros de clase alta. Dejen de perseguir, héroes. A menos que quieran ver volar el cerebro de este tipo. El villano sonrió, rodeando lentamente a Garou con una sonrisa burlona de confianza, mientras los 2 héroes disfrazados apretaban los dientes ante la inesperada situación de los rehenes. Sin embargo, ninguno de los 2 era consciente de la identidad del hombre ni del peligro en el que se encontraban, ajenos a los ojos ensombrecidos de Garou y a su creciente irritación por la situación que lo rodeaba. Déjalo ir, villano. Espera, mierda, parece aterrador, pronunció uno de los 2 héroes al mirar más de cerca al hombre de cabello escarlata. Ajajaja, las palabras no pueden salvarte. Espera, vaya, da miedo. El villano que sostenía la pistola parpadeó 3 veces al intentar analizar la irritación palpablemente aguda que emanaba del semblante del hombre, una irritación tan tangiblemente entusiasta que podría perforar sus corazones. El tipo parecía como si fuera mestizo con un demonio del infierno a juzgar por el ojo derecho demoníaco. Tanto los héroes como los villanos se sumieron en un incómodo silencio por un breve momento, sin estar seguros de su próximo curso de acción. Por un lado, podían continuar con sus actividades rutinarias, pero no podían. El hombre era así de aterrador y de alguna manera emanaba una presencia oscura que deletreaba muerte y desgracia si era provocado. Tú. El villano se estremeció al recibir la penetrante mirada de su rehén. Solo diré esto una vez. Quítame ese arma de la cara o pintaré las calles de rojo y rosa con tus entrañas. Interrogación de cierre. Los 3 villanos y 2 héroes pronunciaron simultáneamente confusión. Los héroes se sorprendieron al escuchar amenazas tan siniestras del rehén mientras que los villanos se sorprendieron aún más de que no temiera el arma que le apuntaba a la cabeza.
A pesar de estar como rehén, la verosimilitud de la amenaza de Garou tenía mucha más autenticidad que la del hombre que portaba el arma. Un oscuro presentimiento emanaba de su rehén. Un sentimiento inexplicable que no se puede traducir en palabras. Sin embargo, era un sentimiento que no se correspondía con el de los villanos que estaban acostumbrados a la violencia y abusar de otros. Así, sofocaron su inquietud por recuperar los vestigios de su dignidad y confianza. Sé cállate, rehén. A menos que quieras morir, te sugiero, antes de que pudiera siquiera terminar, su rehén apoyó su mano sobre su arma y la aplastó con un apretón, reduciéndola a pedazos destrozados sin una sola advertencia, de manera tan casual que casi pareció surrealista, especialmente cuando el hombre rompió el arma desfuncionalizada. De la mano del villano sin ningún esfuerzo. Los dos héroes miraron boquiabiertos al hombre de cabello escarlata con incredulidad, sus mandíbulas casi golpeando el suelo. El hombre simplemente desmenuzó el arma como si fuera papel y la convirtió en basura inútil. ¿Llegar de nuevo?, preguntó el rehén, dejando caer la pistola mutilada al concreto antes de tensar los dedos hasta el punto de que las venas sobresalieran de su piel. Hoy, apareció otra pila de cadáveres en Osu, apilada por nada menos que el propio Hero Hunter. Pero esta vez, hay villanos incluidos en la pila. Cambio de canal. La escena es tan brutal como su debut, pero solo para el lado de los villanos. Pensé que el cazador de héroes solo caza villanos, pero, traspuesta. Mira su estado. El cazador de héroes parecía especialmente cruel con estos villanos por alguna razón. En la pantalla, cada ciudadano podía ver los pretzels humanos destrozados que eran los villanos que aterrorizaban a Osu, sus estados dolorosos para los ojos y los espíritus de todas las edades, junto con los héroes también, pero especialmente el estado de los villanos. Izuku y su madre miraron boquiabiertos la pantalla, esta vez, menos horrorizados que la primera vez que vieron el debut del cazador de héroes. Izuku no esperaba ver villanos agregados a la pila de cuerpos, utilizando el historial del cazador de héroes como base. Hoy fue la primera vez que The Hero Hunter agregó villanos en su punto de mira, aunque el estado de los villanos fue quizás más brutal que lo que les hizo a los héroes. Garou redujo a muchos de los villanos a pretzels humanos literales, extremidades entrelazadas a la fuerza en una pose cruel diseñada para maximizar su tormento. En el hospital, el héroe demacrado se quedó boquiabierto ante la pantalla, sorprendido de ver a Garou atacar de nuevo tan pronto, aunque se sorprendió aún más al ver a los villanos añadidos a la pila. ¿Por qué estás luchando, Garou? All Might murmuró para sí mismo mientras tomaba su barbilla reflexionando. Un hombre antagonista tanto de los héroes como de los villanos, su violencia casi parecía indiscriminada, pero podía sentir un tema invisible detrás de ella, algo que All Might no podía descifrar detrás de la cortina de sus acciones. Pero un hecho era seguro. Garou no era un auténtico villano. Tras reflexionar más, Toshinori se dio cuenta de que Garou nunca había matado a ninguno de los héroes que cazaba, a diferencia de un asesino de héroes seguro que vagaba suelto por Japón. No solo eso, Garou poseía un aspecto del que casi todos los villanos carecen. Honor. Era la primera vez en toda su vida que se encontraba con alguien a quien estaba decidido a arrestar y que realmente lo perdonó, y ese mismo hombre apiló otra pila de cuerpos ensangrentados de villanos mezclados con los héroes. Aún así, All Might no puede evitar preguntarse si Garou habitualmente disfrutaba amontonando los cuerpos de sus víctimas de una manera tan grandiosa. En otra casa, Ten Yayida y su familia, todos sentados en la sala de estar de su familia mirando su televisor con pantalla de plasma, palidecieron al ver otra pila de cadáveres detrás de la pantalla en Osu. Ida temía especialmente el regreso del cazador de héroes. Su preocupación por su hermano mayor, Tensei Ida, comenzó a acumularse. Uno de los villanos se está despertando. ¡Mira! Está saliendo de la pila. Gritó la reportera de noticias con cabello castaño, apuntando su micrófono al villano, el que tenía una máscara de payaso carmesí, mientras el villano soltaba dolorosamente el pretzel que Garou le había impuesto. Los agudos sonidos de huesos rompiéndose llegaron a los oídos del reportero así como a los receptores de audio de la cámara, permitiendo al resto de Japón conocer la agonía del villano.
Los oyentes casi pueden sentir su sufrimiento y hacen una mueca de dolor ante el sonido con gran simpatía. Sí. Mis brazos. Hago. El villano gimió de miseria mientras sus huesos agonizantemente volvían a su posición y luego intentaba arrastrarse lejos de la pila de cadáveres. Se podían ver lágrimas corriendo más allá de los bordes exteriores de su máscara en sus intentos de huir de un horror fantasma. Un terror invisible grabado en su psique. Oh Dios, esto es incluso peor que la última vez. Informó la reportera de manera poco profesional, el recuerdo del primer héroe clamando misericordia desde una pila de cadáveres aún fresco en su mente. Los espectadores también podrían testificar sus afirmaciones, simpatizando con sus sentimientos. Aunque esta vez era un villano en lugar de un héroe arrastrándose y gimiendo. Sin embargo, al final nadie se preocupó por los villanos. Ayúdame, que alguien me ayude. Otro se alejó gateando de la pila, usando la misma máscara rojo sangre que el primero. Mis piernas, no puedo sentir mis piernas. Un tercero hizo lo mismo que los dos primeros, solo que las piernas de este estaban dobladas en el ángulo equivocado, en una dirección opuesta a la habitual. El reportero y el camarógrafo hicieron una mueca al mismo tiempo ante la brutal visión. Por lo que hemos visto hasta ahora, el cazador de héroes mostró incluso menos misericordia con los villanos que con los héroes. Su espectro actualizado de objetivos ha arrojado una nueva luz de perspectiva sobre el hombre misterioso. Lo que plantea la pregunta. ¿Su odio por los villanos es mayor que el que siente por los héroes? Solo el tiempo lo dirá hasta entonces. ¿En serio? Ahora está añadiendo villanos a la pila. En la casa de Katsuki Bakugou, el autoproclamado futuro héroe número 1 estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá, mirando las noticias con una sensación de intriga y menosprecio. Cazas héroes, pero ahora también cazas villanos. ¿Cuál es la lógica detrás de esto, Se burló pero sonrió al considerar un pensamiento. Si logra derrotar a este Garou, asumiendo que All Might no lo haría, la autenticidad de su destino de convertirse en el héroe número 1 se solidificará y asegurará su camino hacia el éxito. Sonrió ante su visión delirante, al verlo ascender al puesto número 1 y recibir los elogios y la fama que merecía. En otra morada, una de arquitectura tradicional japonesa, el héroe número 2 de Japón, Endeavor, observaba con una sonrisa viciosa estirando sus labios, llamas brotando de sus cejas y bigote al ver aparecer la pila de cuerpos en Osu. Se presentó ante él un desafío, uno que podría traerle gloria si tenía éxito en este esfuerzo, un esfuerzo que podría acercarlo a alcanzar el nivel del héroe número 1. Observando desde la puerta abierta, su hijo, Todoroki Shouto, asistió con una mezcla de interés y despecho, el primero ante la mención de otra pila de cadáveres que aparecía nuevamente en Osu, mientras que el segundo se dirigía hacia su padre abusivo, aborreciendo su naturaleza obsesiva. Aunque Todoroki lo desprecia, no puede evitar preocuparse por el futuro. Con alguien como el cazador de héroes capaz de derrotar a tantos héroes por su cuenta liberado en Japón, se preguntó si podría manejar a este villano con su Kirk. Se preguntó qué debería hacer si Garou alguna vez pusiera su mirada en el Endeavor y luego en él. No puede imaginarse capaz de luchar contra alguien del calibre del cazador de héroes todavía hasta que adquiera todo el alcance de sus habilidades. Entre los villanos, sin embargo, las acciones de Garou alteraron drásticamente el punto de vista colectivo del mal sobre su alineación. Todos creían que Garou era un villano, alguien que luchaba por su bando. Sin embargo, se equivocaron al compararlo ahora con cierto hero killer que despreciaba a los villanos tanto como a los héroes, pero que tenía una ocupación más definida. A diferencia de Stein, algo en Garou lo distingue de los otros villanos que le precedieron. Su caso fue el primero de su tipo. Cazó abiertamente grupos de héroes sin pensar dos veces en las consecuencias. La forma en que derribó a su presa en Masaya amontonó monumentos de su victoria con los cuerpos de sus víctimas mientras su ladrillo pintaba su imagen a la de un cazador por la forma en que construyó los trofeos de su presa. Entre los villanos había un cazador entre villanos, un título que los villanos le dieron al primer marginado que puede resistir la opresión de la sociedad moderna sin oposición.
Explorando Oso a pie nuevamente, con un mapa extendido en su mano, Garou continuó caminando por las calles sin inmutarse, las carreteras evacuadas por los héroes durante su educación de los villanos. No planeaba cazar a los héroes que estaban presentes, pero ellos, por alguna razón, decidieron interferir como si pudieran detenerlo. Ahora se unieron a la pila de cadáveres como penitencia, al final, cubiertos de basura y suciedad que Garou recogió para agregar sal a su orgullo herido junto con sus heridas reales. No le importaba si parte de la suciedad aterrizaba en las heridas de los villanos. O si al final los infectó. Así de inútiles eran los villanos a sus ojos. En cualquier caso, al levantar la vista de su mapa, Garou vio un parque infantil acompañado de un edificio escolar cercano. Un columpio, un palacio policromado con mini toboganes, una escalera horizontal, etc. Garou reflexionó al ver el patio de recreo. Este llevaba más equipo que el que él y Tatsurou normalmente se encuentran en su mundo. Garou normalmente hablaba con el niño y, a veces, recopilaba información sobre los héroes de su glosario de héroes. Al pensar en el niño, Garou se preguntó cómo le estaría yendo allí. Esperaba estar bien sin él. Mientras sus ojos examinaban el patio de recreo mientras el sol de la tarde se ocultaba lentamente bajo el manto del horizonte, la tierra anaranjada perdía lentamente su luz, Garou vio un rostro familiar, uno que no esperaba volver a ver desde que dejó la casa de esa persona. Especialmente a horas tan tardías. El camarón llamado Gin estaba sentado en uno de los columpios, mirando hacia abajo hosco y triste. El chico de cabello plateado se rodeó de tristeza, una tristeza que combinaba con el tema del sol menguante. Curioso por saber que Gin estaba allí, Garou se acercó a él a través del suelo de piedra sin relieve y se sentó en el columpio vacío a su lado. Yo. Al escuchar una voz repentina y familiar, el niño levantó la cabeza y se volvió hacia la fuente, y abrió mucho los ojos al ver un rostro familiar. Jeje Garou. Gin casi gritó, saltando de su asiento solo para caer sobre sus nalgas en su frenético escabullirse. ¿Me viste en las noticias? Bromeó Garou, aligerando la atmósfera con una leve risa, atenuando la precaución del niño mientras el niño se ponía de pie. Ese sí no vas a casarme, ¿verdad? Preguntó Gin, su voz casi un gemido, evidentemente aterrorizado por su presencia. No caso mocosos. Solo héroes, y a veces villanos. Garou se encogió de hombros y observó al niño volver a sentarse lentamente en el columpio después de agarrar las cadenas que colgaban. Su precaución se desvaneció lentamente en el ambiente informal. Después de todo, Garou lo salvó de los villanos, a pesar de su brutal capacidad de violencia. «Oh, está bien, ¿y por qué estás aquí otra vez?», preguntó el chico, mirando de reojo a Garou con confusión. Bueno, estoy buscando un lugar tranquilo para entrenar. Me aburrí de los héroes aquí, así que decidí invertir mi tiempo en algo más desafiante. Garou se encogió de hombros con indiferencia. ¿Eh? Gin volvió la cabeza hacia el hombre sentado a su lado. ¿Te aburriste de los héroes? ¿Qué quieres decir? El chico casi sonaba como si tuviera curiosidad por la perspicacia de Garou sobre los héroes a los que se enfrentaba. Son tan condenadamente débiles que me siento engañado, para ser honesto. Quiero decir, todos los héroes que enfrenté en casa no tenían Kirkles, pero aquí. Es irónico que aquellos con superpoderes sean más débiles que aquellos que no los tienen, ¿sabes? Garou se burló, casi como si estuviera expresando sus quejas al chico. En cuanto a Gin, miró a Garou con fascinación. La curiosidad infantil comenzó a crecer en su interior, su auge plateado comenzó a moverse lentamente de un lado a otro. Entonces, ¿estás planeando enfrentarte a All Might?, preguntó Gin, preguntándose si Garou cazaría también al héroe número 1. Ya lo enfrenté. ¿Eh? Esa fue una respuesta que no esperaba. Espera, si te enfrentaste a All Might, entonces lo hiciste. Si Garou decía la verdad y estaba aquí hablando de ello, entonces eso significaría... No consideraría su derrota como una victoria. Busco héroes, no pacientes. Garou sacudió la cabeza. ¿Pacientes? Gin ladeó la cabeza. Resulta que estaba herido antes de que lo enfrentara. Parecía serio, pero aún así eligió pelear con esa desventaja.
No sé si es fanáticamente dedicado o simplemente virtuosamente estúpido. No tengo idea de qué tan grave es su herida, pero si seguía así, su herida lo alejaría permanentemente del heroísmo. El silencio dominó el aire, el niño se quedó boquiabierto ante las palabras que salieron de la boca del hombre, sin estar seguro de si prestar atención o descartar sus palabras como verdad o falsas alardes. ¿Entonces venciste a Olmigt? Gin preguntó tímidamente, queriendo verificar su victoria. Sí, lo vencí. Solo me arrepiento de no haber enfrentado a Olmigt con toda su fuerza. Será mejor que se cure o de lo contrario lo retiraré del heroísmo para siempre. Garou miró con furia el aire vacío frente a él, todavía lívido ante Olmigt por perjudicarse a sí mismo. Ah. Venceste a Olmigt. ¿En serio? Él. La mandíbula de Gin cayó, sus ojos más abiertos que platos mientras todo el color abandonaba su ser por la abyecta sorpresa. Pero él es el héroe número 1. El campeón invencible de la justicia. Nada es invencible. Solo significa que sus enemigos son demasiado débiles para él, se burló Garou de las opiniones sesgadas del niño. Pero, guau. El color volvió lentamente al niño, su tez de un saludable color beige mientras las estrellas comenzaban a llenar sus ojos. ¿Estás seguro de que no tienes Kirk? Preguntó Gin. No existen los quirks de donde soy, Shrimp. Pensé que ya te lo había dicho. Camarón. Gin inclinó la cabeza ante su nuevo apodo por un momento. Está bien, pero, ¿cómo le venciste? Preguntó Gin, su auge plateado se movía cada vez más rápido en sincronía con su creciente entusiasmo, como un niño escuchando un emocionante cuento antes de dormir. Luché contra él 1 a 1 y le gané. Los ojos de Gin se abren con respeto y asombro. Entonces ahora eres más fuerte que Olmigt. Gin pidió aclarar. TSK, un Olmigt debilitado, sí. Quiero luchar contra él con todas mis fuerzas. Garou puso los ojos en blanco, todavía amargado por el estado del héroe número 1. ¿Oh, sin ningún Kirk? Preguntó Gin. Sí, sin un Kirk. Garou suspiró, sin estar seguro de cuántas veces tuvo que repetirlo para que el chico recibiera completamente el mensaje. El sentido común de que poder es igual a Kirk era demasiado fuerte aquí. ¿Qué le hiciste a Olmigt cuando lo venciste? ¿Lo agregaste a una pila de cuerpos? ¿Lo convertiste en un pretzel humano como lo hiciste con Crimson Riot? Preguntó Gin, sonriendo aún más cuando mencionó el estado de Crimson Riot. Lo dejé en paz. ¿Eh? El niño parpadeó y se hurgó la oreja con el meñique para limpiar el cerumen metafórico. Dijiste que lo dejaste en paz. Pensé que te gustaba enviar gente a los hospitales, acusó Gin basándose en el infame historial de Garou, sin molestarse nunca en acabar con los héroes que cazaba y, en su lugar, los envió a los hospitales. Haré como que no escuché eso. Pero sí, no lo envié al hospital. Garou se sintió ofendido por la afirmación del chico. ¿Por qué? Una pregunta válida que hizo Gin. ¿No es obvio? Quiero cazar héroes en su mejor momento, de lo contrario, cazarlos no tiene sentido. Oh. El respeto de Gin por Garou aumentó aún más al descubrir el código de honor de Garou. Ahora que lo pienso, ¿conoces algún lugar tranquilo donde pueda instalarme, camarón? Preguntó Garou, volviendo a su objetivo original. El niño hizo una pausa y miró hacia el cielo en contemplación. Hay muchos lugares tranquilos en Osu. Mi vecindario está entre los más tranquilos en cierto sentido, jajaja, se rió Gin. Oh. ¿Conoces un lugar donde pueda quedarme entonces? Si hubiera un lugar donde los Garou marcaran su territorio, este podría ser ideal, una tierra agradable, tranquila y libre de distracciones. Bueno, ¿y tienes alguna preferencia? Gin preguntó con curiosidad infantil. No lo sé, pero un lugar lejano y tranquilo podría ser suficiente. Lejos de miradas indiscretas. Bueno, mi tía es dueña del edificio de apartamentos y es tranquilo. Aunque no hay inquilinos debido a la amenaza de ataques de villanos allí. Gin bajó la cabeza abatido. Oh, Garou casi se olvidó de los villanos que intentaron secuestrarlo.
Recuérdame otra vez, ¿por qué había villanos tratando de secuestrarte cuando yo llegué? Preguntó Garou, curioso por la secuencia de eventos que lo llevaron a asesinar accidentalmente a un grupo de villanos inhumanos. Mi tía es abogada, una buena abogada. Es una diligente guerrera de la ley, o eso dice. Ahora está cuidando de mí. ¿Y ser abogado es suficiente credibilidad para secuestrarte? Garou no pudo analizar la lógica detrás de esto. Bueno, ahora mismo está tratando de descubrir la corrupción en el Hero System, tratando de demandar a los tipos responsables de asignar héroes a lugares específicos y esas cosas. Los está acusando de soborno y asesinato. Bueno, ella no consideró que parece que la oposición podría jugar sucio. Gin soltó una risita sarcástica al final. Oh. Garou ahora comprendió el motivo de su secuestro. ¿Aún y cuántas veces los villanos intentaron secuestrarte? Garou se preguntó cuántos problemas podría soportar incluso un niño pequeño por parte de villanos y escoria criminal. 3 veces. La primera vez fui rescatado por un héroe. La segunda, logré escapar. La tercera, tú. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. El niño se las frotó para secarse de dichas lágrimas, no queriendo romper en sollozos. Maldición. Incluso Garou sintió simpatía por el niño. Su infancia fue más dura de lo que esperaba. Tu tía sabe sobre esto. Si no lo hacía, Garou personalmente le haría al abogado una visita brutal por negligencia extrema. Sí. Ella se disculpó muchas veces después de que te fuiste, pero no puede regresar a casa. Ser abogada es muy difícil, siempre tienes que permanecer en el trabajo la mayor parte del tiempo. El chico parecía como si estuviera perdiendo la fe en la sociedad en su conjunto. Garou no tenía palabras que decir. ¿Dijiste que tu casa no tiene inquilinos? Preguntó Garou, mientras una idea se formaba en su cabeza. Aunque al final podría resultar un poco descarado, admitió, pero necesitaba un guía, un nativo que lo ayudara y aconsejara sobre la geografía y la historia de este mundo. Alguien que le ayude a atravesar la nueva tierra con la que tropezó. Sí. Tienen miedo de que los ataques de los villanos puedan involucrarlos, a pesar de que el alquiler es barato, asintió Gin, todavía hosco. Parece que te vendría bien un guardaespaldas o algo así. Bromeó Garou, alegrando la atmósfera con una risa. Sí, Gin también se rió entre dientes, arrastrado por el sentido del humor de Garou. Un cálido silencio los envolvió como un sudario, los dos disfrutando del ambiente pacífico de la tranquilidad. Bueno, no estoy seguro de poder contratarte como guardaespaldas. Quiero decir, eres el cazador de héroes. El tipo que amontona cadáveres por diversión. Gin también bromeó, uniéndose lentamente al hombre al que le encantaba cazar héroes y amontonarlos. Y este Hero Hunter puede acumular cuerpos de villanos igual de bien. Garou respondió bromeando. El ceño del chico se convirtió en una sonrisa, su humor hosco se elevó con la comisura de sus labios. ¿Realmente me ayudarás? El chico giró hacia la izquierda y miró a Garou con ojos ansiosos y esperanzados. Dame un lugar donde quedarme y tal vez lo considere. Capítulo 5. La calma la tía está fuera, Garou-san. Ella no estará en casa durante 1 o 2 meses. Dijo el chico nervioso y tímido mientras llevaba a Garou a su casa una vez más. Su habitación tenía menos imperfecciones que antes. Papel tapiz sin pelar e intacto, muebles en posición vertical y en buen estado, el microondas roto reemplazado, un refrigerador en funcionamiento y más. Considerándolo todo, Garou absorbió la verdadera gloria de la casa del niño, inmaculada por la suciedad y el contacto de los asaltantes. Él asintió con aprobación hacia la habitación grande y sencilla. Tienes una habitación para mí. Todo lo que necesitaba era una cama y algo de espacio, además de un armario para una posible muda de ropa. Bueno, no. Quiero decir, no puedo limpiar una habitación para ti o la tía se enterará. Gin negó con la cabeza. El niño no quería arriesgarse a exponerse ante las autoridades superiores, especialmente ante su tía. Buen punto, Garou notó la lealtad del chico.
Mirando a su alrededor, Garou notó una habitación, una puerta con el cartel de All Might clavado en la puerta de caoba. La puerta estaba abierta, el interior revelado, un santuario lleno de figuras de acción de héroes encima de un escritorio cerca de una cama blanca y serena. Sin embargo, cada uno de ellos acumuló polvo, señal de un largo desuso. ¿Eres un fanático de los héroes? A Garou no le importó. Al final, podría ser un buen uso de sus conocimientos sobre los héroes. El chico se sonrojó en respuesta, mirando tímidamente hacia otro lado. Bueno, más o menos. Garou no presionó más sobre sus preferencias. Miró las otras habitaciones, inclinando la cabeza hacia adelante para tener una mejor vista, ya sea viéndolas vacías o llenas hasta el borde, una de las cuales supuso que pertenecía a la supuesta tía del niño. ¿Dónde duermes si no en tu habitación? ¿Cómo lo supiste? Preguntó Gin, confundido y sorprendido al escuchar la pregunta de Garou. Tu cama está demasiado limpia. Incluso perfecta. Su cama estaba casi intacta, demasiado inmaculada, como la cama de una habitación de hotel esperando recibir invitados. Alejándose de su nuevo guardaespaldas, Gin arrastró los pies con cierta vergüenza. Normalmente duermo en el techo. Su inesperada respuesta desconcertó un poco a Garou. ¿El techo? De todas las respuestas, esa no era una de las predicciones de Garou. Me gusta dormir bajo el cielo estrellado, asintió Gin tímidamente. Eso llamó la atención de Garou. ¿En serio? ¿Por qué dormir al aire libre sin protección? Garou podía entender el atractivo de dormir fuera de la naturaleza a veces, pero esto parecía más que una mera adoración por el mundo natural. Mi papá era astrólogo. Normalmente nos llevaba a mamá y a mí a acampar una vez al mes para contemplar las estrellas en el Parque Nacional. Su voz comenzó a quebrarse por un segundo antes de recuperar la compostura, pero Garou no falló. La alteración del tono. ¿Qué les pasó a ellos? Preguntó Garou ya que la palabra era no correspondía a su agrado. El niño miró hacia abajo. Sus ojos comenzaron a temblar. El cazador no necesitaba una respuesta concisa. Ahora entendía por qué vivía con su tía y no con sus padres. No tienes que decirlo. Otra pausa silenciosa, el chico asintió entendiendo. ¿Quieres comida para llevar para la cena? Preguntó Gin, secándose las lágrimas de los ojos antes de forzar una sonrisa alegre en sus mejillas. ¿Cuánto puede pagar? Gin parpadeó al escuchar su extraña pregunta. La tía me dejó una asignación considerable, así que, tanto como puedas. Para 3 personas al menos. Gin parpadeó ante la demanda que lo interrumpió. ¿En serio? Garou no parecía estar bromeando. Chino, marisco o americano. Todos ellos. Su hambre desafió las expectativas del niño. ¿Eres humano? Ningún humano promedio podría consumir tales cantidades a menos que tuviera un Kirk. Garou respondió con un HMPH. Sí. ¿Por qué? No importa. Yo haré la llamada. Gin sacudió su mente de las preguntas acumuladas que bullían en su interior y caminó hacia el teléfono, preguntas que ventilará para otro día. Después del incidente del montón de villanos y héroes, surgieron varias controversias en todo Japón sobre su alineación. Si bien era cierto que existían villanos antagónicos a otros villanos, al colocar a Ero Hunter como tema de conversación, los debates verbales se extendieron furiosamente por todos los rincones de Japón, desde boca de héroes, civiles e incluso villanos. La mayoría de los héroes debatieron cómo deberían evitar al cazador de héroes o capturar al villano polarizador, con más héroes a su lado para eludir al demonio cazador de héroes. Lo que Garou no sabía era que ya se había convertido en el símbolo del miedo para los héroes modernos a pesar de su nivel actual. Incluso hubo algunos héroes que consideraron retirarse de la profesión de héroe por completo solo para evitar al cazador de héroes. Sin embargo, en comparación con los héroes, la respuesta de los villanos fue más polarizadora. Un grupo admiraba la violencia y brutalidad de Garou, algunos incluso intentaron recrear las pilas de cadáveres que Garou dejó a su paso en ese momento.
Otro grupo no mostró nada más que desdén, sintiéndose traicionado por el hecho de que Garou incluyera a los villanos en su punto de mira. Sus expectativas se derrumbaron en el momento en que agregó a otros marginados a su espectro de presas. Algunos de ellos consideraron cazar al cazador de héroes para vengar a sus compatriotas caídos a pesar de los riesgos. En cuanto a los civiles, los padres de sus respectivos hijos se debatían entre enviar a sus hijos a la escuela héroe o prohibirles asistir. Las cacerías de Garou impactaron más a los padres, sembrando miedo en sus corazones con posibilidades pictóricas de sus hijos uniéndose a la pila de cuerpos junto con los héroes. Pero, a pesar de las quejas de los padres, la siguiente generación todavía deseaba seguir adelante y convertirse en los héroes de sus respectivos sueños. Una de las próximas generaciones estaba actualmente dialogando con sus padres sobre su futuro. Uraraka se volvió hacia sus padres. Sus rasgos con hoyuelos resoplaron mientras permanecía frente a ellos, firme en su decisión. Mamá. Papá. Ustedes dos ya no pueden hacerme cambiar de opinión. Todavía voy a ir a la aula. La joven defendió su sueño, a pesar de la amenaza de Garou que se cierne sobre sus cabezas, cubriendo el futuro de los héroes con peligros inimaginables. El padre y la madre sonrieron suavemente, ocultando su preocupación tras una apariencia benigna. Ochako, ¿estás seguro de esto? Preguntó la madre, deseando confirmación en su elección de carrera a pesar de los peligros que conllevaba. Estamos preocupados por ti, Ochako. Mamá y papá no quieren que arriesgues tu vida por nosotros. Estamos bien tal como están. El padre transmitió. Sin embargo, a pesar de sus intentos, su hija respondió con los ojos muy abiertos y llenos de determinación. Ella todavía estaba dedicada a recorrer el camino peligroso, aunque ya no era el mismo camino seguro para que las mentes jóvenes alcanzaran sus sueños. Estaré bien. Por favor, deséenme buena suerte. Ochako sonrió, mostrando sus blancos nacarados. Su reconfortante sonrisa derritió los corazones de sus padres, junto con su resistencia. Las discusiones entre padres e hijos también ocurrieron en otros lugares de Japón. Una chica rica en particular con la capacidad de crear cualquier cosa a partir de su grasa corporal estaba debatiendo ferozmente con sus padres sobre su inscripción en la UA. Una particular bomba viviente se enfrascó en un combate verbal con su madre, firmemente firme en su elección de carrera. Incluso cierta madre preocupada hizo todo lo posible para convencer a su hijo, anteriormente sin Kirk, de que se abstuviera, no queriendo que su hijo apareciera en una pila de cuerpos, destrozado en mente, cuerpo y alma. Si sus miedos no se calman, consumirá el sistema de héroes como el frío de la noche alimentándose de una fogata agonizante. El miedo es contagioso, una de las fuerzas impulsoras más influyentes de la vida y, peor aún, no toma partido, ya sea bueno o malo. Los que vivían al otro lado de la moneda reaccionaron de manera diferente. Un cobarde actuando se atreve a burlarse de mi cruzada. Sosteniendo el último periódico, mirando la sección de cazadores de héroes con desdén, el asesino de héroes con temática carmesí gruñó con voz áspera, sus dientes temblaban y sus ojos se movían salvajemente con manía enfurecida. El asesino de héroes, Stein, comenzó y marcó tendencia en la caza de héroes mucho antes de que comenzara esta lamentable excusa de cazador y, sin embargo, este recién llegado se apoderó de la atención de Japón por una tormenta, barriendo su existencia a un lado como si fuera basura. Peor aún, el Hero Killer discernió un hecho escondido detrás de la vorágine de salvajismo. Garou no había tomado una sola vida con sus manos a pesar de ser capaz de derrotar a tantas. Stein pensó que finalmente había encontrado un simpatizante y estaría más que eufórico de invitarlo a su causa si no fuera por este indicio. Solo de esto podía sacar una sola conclusión. Garou no tenía ningún deseo de limpiar el mundo de héroes débiles, solo derribar el valor del heroísmo por completo sin tener en cuenta las consecuencias. En cuanto a cierto archienemigo del símbolo de la paz, sonrió ante el progreso de este individuo mientras su mirada sin rostro se centraba en la pantalla del televisor. Al escuchar al periodista, All-For-One reflexionó sobre el potencial de este, considerando que debería ser si lograba convertir a este exitoso cazador en su redil.
Si bien tomó un heredero para transmitirle su quirk, el propósito detrás de su elección fue crear un cuchillo infeccioso para tallar e infectar la imagen y el espíritu de All Might. Sin embargo, preferiría a alguien más capaz en caso de que Tomura no cumpliera con sus expectativas. Si bien está en la naturaleza humana otorgar la propia fuerza a la próxima generación, también está en la naturaleza humana reemplazar lo que uno tiene por algo mejor, algo más ideal. All for One estaba reconsiderando su elección de sucesor detrás del descendiente del anterior portador de One for All. Otro hecho que descubrió el villano sin edad fue que este comparte la edad de Tomura. Puede discernir la edad de Garou a partir de su experiencia, sus años de observación de las nuevas generaciones de villanos que hacen su debut, el conocimiento y los datos acumulados más que suficientes para conjeturar la edad de Garou. Aunque la personalidad de Garou aún se le escapaba, su carácter y comportamiento eran un espécimen bastante único, una anomalía que requería más estudio. En cuanto al heredero de All for One, sus ojos miraron fijamente la pared de periódicos recortados, todas las secciones sobre las hazañas del Hunter y el impacto que trajeron a la comunidad de héroes. Frunció el ceño ante los artículos, sintiéndose amenazado por la creciente infamia de Garou. Junto a los fragmentos había una imagen corrupta de Garou, la sangre deformaba la imagen del cazador y el rojo filtraba la vista. Una representación demoníaca de Garou en su forma más potente, un demonio ensombrecido del infierno que complementa naturalmente el entorno rojo. Tomura golpeó el cartel rojo con la palma de su mano, 4 de sus 5 dedos presionaron el papel y el apéndice restante amenazó con hacer contacto. Estaba lívido, furioso con el cazador de héroes. Este advenedizo anónimo logró tomar una ventaja en la carrera para convertirse en el próximo capo del inframundo. Por un lado, la necesidad de cazar a este Garou y convertir su cuerpo en cenizas era tentadora, algo que aceptaría con mucho gusto. Por otro lado, los villanos perderán un activo valioso. Una carta contra el símbolo de la paz. Tomura apretó los dientes, queriendo asesinar a este Garou con sus propias manos, pero consideró lo contrario. Sus labios se curvaron en una sonrisa, albergando un pensamiento. El arma secreta que su sensei estaba financiando, ¿qué pasaría si enfrenta a este impecable anti-All Might y Garou contra All Might? Ser testigo de la desagradable desaparición de All Might reemplaza su deseo de mutilar este símbolo del miedo. Después de todo, el camino para convertirse en un icono del miedo no era su deseo. Solo la cúspide del mal llamará su atención. Fue útil de lo alto del techo, exhalando un profundo suspiro con el sol elevándose detrás de él con la gracia de una tortuga y pintando su mundo en el naranja del amanecer, Garou se sumergió en su mundo mental, meditando medio desnudo con solo la piel de sus pantalones holgados con intensa intensidad. Enfocar. Sentado con las piernas cruzadas, Hunter se alejó del mundo material para sumergirse en los rincones más oscuros de su mente, vaciándose de distracciones en su entrenamiento. Dentro de su mundo interior, visualizó a los dos grandes maestros que lo derrotaron antes de su llegada, simulando un combate fantasma entre él y ellos. Imaginó todos los métodos posibles de victoria sobre los dos vejestorios. Su único objetivo es superarlos y alcanzar la forma perfecta que deseaba desde pequeño. Sin embargo, no puede derrotarlos, ni simulados ni reales. No importa el número de sus intentos, solo pudo ver su vergonzosa derrota en 2 contra 1, pero cuanto más bajos eran sus esfuerzos, más los abrumaba en su simulacro. Su poder crecía cuanto más luchaba, más fuerte cuanto más se acercaba a la muerte. No solo cada batalla imaginaria lo empujó aún más hacia su potencial, sino también más allá del límite omnipresente del gran poder que se encuentra del otro lado. Terminado con el entrenamiento visual, por ahora, Garou abrió los ojos y miró la sombra alargada por el sol detrás. ¿Cuánto tiempo vas a mirar? La persona a la que se refería Garou se estremeció detrás de la puerta, asomando lentamente la cabeza por el marco de la puerta de salida, con su auge plateado moviéndose uno al lado del otro como la cola de un cachorro. El niño no respondió con palabras, sino con ojos curiosos. Garou suspiró mientras se pellizcaba el puente de la nariz. ¿Qué comes en el desayuno, de todos modos? Gin parpadeó mientras reflexionaba. Por lo general, huevos y arroz o cereales y gofres.
A veces ramen, a veces arroz con carne y verduras. Garou consideró las opciones. Quiero ramen junto con un poco de carne. Asintiendo, el niño corrió escaleras abajo al piso de su casa, ansioso por preparar el plato para su guardaespaldas e invitado. Corrió a la cocina y encendió la estufa, llenó una cacerola en el fregadero y la colocó sobre el quemador activo, dejando que la llama se calentara e hirviera el líquido frío. Luego, el niño procedió a tomar bolsas de ramen y sacar las verduras y la carne del refrigerador, preparando el desayuno para los dos. Mientras el niño preparaba el desayuno, Garou aterrizó en el sofá de la sala, tomó un control remoto y encendió el televisor con pantalla de plasma. Garou no sabía a qué marca pertenecía el televisor, pero considerando la calidad de alta definición de la pantalla, debía ser muy costoso. El primer canal, el programa de cocina, lo saludó. Garou inmediatamente cambió de canal de todos modos. Un programa de dibujos animados sobre All Might luchando contra villanos apareció en la pantalla. Enojado, Garou cambió de canal una y otra vez. Sin embargo, la mayoría de los canales solo lentamente eliminaron su aburrimiento y lo reemplazaron con frustración. Los canales que lo saludaron fueron principalmente sobre entrevistas de héroes, comunidades que promovían la fama de los héroes o programas por debajo de la tolerancia de Garou. Al aterrizar en un canal de noticias, Garou sonrió con interés al presenciar el estado actual de los héroes en el hospital junto con el espantoso destino de los villanos que mutiló ayer. La vista de los cuerpos rotos, por alguna razón, calmó su alma mientras sonreía más ampliamente al ver su reacción a la pregunta del entrevistador sobre él, quien personalmente los envió a esas camas de descanso. La mayoría de ellos hablaban con miedo, otros con aprensión, algunos incapaces de responder en absoluto por un terror abyecto. Garou se rió entre dientes ante su reacción y luego observó cómo reaccionó la base de fans ante el estado actual de sus héroes. Un analista estadístico recopiló los datos de la semana pasada y habló de una caída significativa del 10% en las ventas de productos de héroes después de la primera acumulación de cadáveres. Garou se deleitó con la disminución diagramada de los fieles seguidores de los héroes, de lo mortificados que estaban algunos fanáticos incluso al presenciar el lamentable estado de sus ídolos. Sin embargo, hubo una sorprendente falta de All Might dentro del canal de noticias. La noticia de su derrota no ha aparecido en ningún tema hasta el momento. Garou se recostó sobre los cojines y hizo una mueca ante la ausencia de cualquier cosa relacionada con All Might. ¿Ocultaron su derrota? Garou especuló que la pérdida de su llamado paciente número 1 crearía otra herida grave en la visión gestáltica de los héroes que tiene la sociedad, aunque Garou no reflexionó sobre la magnitud. Ahora que Garou lo pensaba, ¿qué pasaría si el mundo se enterara de su victoria sobre el héroe musculoso? Garou imaginó el caos y la anarquía inundando las calles. Usuarios de Quirks arrasando y atacando a civiles, muchos robos ocurriendo, víctimas amontonadas por la tormenta y más usando su encuentro con la escoria en Osu como referencia. Será mejor que no sea demasiado ruidoso, pronunció Garou con disgusto. Será mejor que el mundo no caiga en demasiado caos antes de que Garou logre su objetivo final. Garou-san, el desayuno está listo. Un gorgoteo retumbante respondió en la sala, sonido que no llegó a oídos del chico. Dulce. Cerrando el televisor, Garou saltó de su asiento y caminó casualmente hacia la cocina. Un gran plato humeante de fideos colocado encima del mantel lo recibió, el aroma realmente tentador para su nariz. Acompañando el plato principal, lo rodeaban tazones de carne de res y pollo, así como platos de verduras, formando una comida sencilla pero satisfactoria para un estómago de su tamaño. Moviéndose hacia su asiento con su plato más pequeño de sopa de fideos, Gin comenzó a cavar, llevándose varios trozos de ramen a la boca antes de sorberlos por su garganta. Sin escuchar el habitual itadakimasu, Garou le arrojó uno de sus palillos al niño, el palo de madera rebotó en su dura cabeza antes de regresar a su mano. Presenta tus respetos antes de comer, sermoneó Garou, el niño se frotó la cabeza con un gemido antes de asentir en señal de cumplimiento forzado.
Al verlo decir Itadakimasu, Garou presentó sus respetos con su Itadakimasu y procedió a sorber mechones agrupados en su boca, mientras Gin observaba e imitaba sus acciones tímidamente, llenándose las mejillas. Habló con la boca llena, ¿planeas cazar más héroes hoy? Tal vez. Pero quiero explorar la tierra. Garou respondió con la boca también llena. ¿Tienes algún lugar interesante? Preguntó Garou antes de tragar saliva. Fuai Serif fue uno de los administradores detrás de Hero Community, un gerente del plan de patrulla estratégico y orientado a objetivos del departamento. Era responsable de asignar héroes y policías a ubicaciones específicas, programar rutas de patrulla para los héroes menos populares y efectivos junto con los oficiales de policía y era responsable de catalogar las tasas de criminalidad en cada sección de Japón. Su rostro pertenecía al de un hombre amable, ese que alimentaría a los pájaros todos los días con una cálida sonrisa y los ojos cerrados. Su figura era robusta, pero su vientre sobresalía bajo la tela blanca debajo de su traje, indicando ligeros niveles de obesidad. Su cabello estaba ausente de su cúpula calva, la vejez ya adornaba sus cejas y barba negras, y las arrugas desprendían su suave rostro derribado por las manos de la decadencia. Sin embargo, detrás de su fachada había una cosa podrida y vil, algo que pertenecía a algún lugar a que pertenecía la basura, donde otros debían arrojarlo para borrarlo de sus recuerdos. Algo que incluso la mayoría de los villanos atacarían si tuvieran la oportunidad si conocieran su verdadera naturaleza. Era uno de los simientes leales de la Unión, un manipulador de hilos para asegurar rutas comerciales y silenciar ojos curiosos para garantizar la seguridad del lado oscuro. Una de las figuras críticas que permitía el transporte de bienes ilegales como disfraces de villanos e incluso los materiales necesarios para sostener un cierto All for One. ¿De qué otra manera podrían los villanos obtener productos ante las narices de los héroes si no fuera por alguien interno que los ayuda? Durante años, filtró información a las principales organizaciones de villanos. ¿Qué héroes asignaron a qué ruta, asignando horarios y creando brechas en sus patrullas para que los contrabandistas puedan pasar desapercibidos, e incluso cometió chantaje y ordenó asesinatos para garantizar la confidencialidad de su trabajo? No solo eso, tenía una terrible reputación de imponerse al sexo opuesto, y cuanto más fuerte era, más deseaba romper. Le gustaba sádicamente abusar y violar a los inocentes, incluso una vez se salió con la suya con un alma tierna que ni siquiera llegaba a los 6 años, antes de borrar la memoria de sus víctimas con su Kirk. Su Kirk, Minduipe, le permitía borrar los recuerdos de otros en unos pocos días como máximo. El número de usos era 2 veces al día. Sin embargo, no puede usar el Kirk en el mismo objetivo 2 veces. Por lo tanto, no podía reutilizar a sus víctimas por temor a cavar su propia tumba en su ignorancia. Sin embargo, la evidencia de sus fechorías se filtró lentamente gota a gota, las gotas formaron un charco en el suelo y peligrosamente cerca de llenar el estanque. La filtración tomó la forma de un molesto investigador que de alguna manera obtuvo algunas pruebas de sus fechorías, logro que conduce al asesinato de dicha persona. Pero, para consternación de Fuai, dejó un rastro que lo lleva a su situación actual, soportando un caso severo relacionado con su participación en el asesinato. La unión para la que trabajaba solo le dejó algunas opciones para salvar la situación, y su posición estuvo en peligro dentro de esta debacle. Si no puede resolver adecuadamente su dilema, la unión lo silenciará para siempre y no dejará rastro de su cadáver. Así, la secuencia de acontecimientos lo llevó a recurrir al secuestro encubierto y al chantaje, pero sus intentos fueron indeseables. El primer intento terminó con un héroe que logró enterarse del secuestro, el segundo, usando una niñera para cuidar al niño, lo llevó a escapar del villano disfrazado, el niño demostró ser más astuto de lo que pensaba, y logró contactar un héroe para arrestar al segundo secuestrador y al tercero. Recientemente habían llegado a sus oídos noticias de la muerte de sus mercenarios, una escena sangrienta que representaba a un carnicero del infierno mutilando a los pecadores miembro por miembro, muertes tan gráficas que ni siquiera los corazones más valientes y endurecidos permanecerían imperturbables ante el salvajismo. El único testigo allí fue el mismo niño al que fueron enviados a secuestrar, y su historia era absurdamente irreal, hablando de un hombre que cayó del cielo cubierto de sangre y despedazó a su jornalero.
Semejante afirmación iba más allá de lo surrealista, pero en el mundo de Quirks corresponde al ámbito de las posibilidades. Aún así, el tercer intento de Fuai de fracasar por lo que cualquiera podría describir con precisión como un acto de Dios, solo alimentó sus frustraciones más allá del punto de ebullición y cerca del punto de fusión. En cuanto a su oponente, Tsukiyama Shinjitsu tenía un molesto talento para la ley, junto con un Kirk igualmente molesto. Su lengua puede ayudar a amplificar los efectos persuasivos de sus palabras e inclinar mejor al tribunal a su favor. No puede realizar hazañas sobrehumanas como convencer a alguien de suicidarse con solo un pronunciado, pero, si se usa con las palabras correctas, puede convencer incluso al alma más obstinada a su lado si su habilidad con la lengua es suficiente. Sin embargo, no estuvo exento de debilidades. Su Kirk funciona amplificando los efectos de su discurso para aquellos que escuchan, lo que significa que su Kirk no funcionará con nadie antagónico neutral a ella. Si uno era consciente de su Kirk, los efectos disminuyen solo con ese conocimiento. El concepto clave detrás de su Kirk es refinar la visión de la autenticidad, no imponerla a las mentes que toca. No puede forzar sus efectos como ocurre con los de Fuai, lo que le da suficiente credibilidad para trabajar en su complicada profesión. No solo eso, a pesar de su Kirk, se había construido una reputación cada vez mayor en su línea de trabajo, ganándose la confianza de sus clientes y del propio gobierno. Una especie de cruzada decidida a purgar toda la corrupción y la malevolencia que infectan a la sociedad moderna. Una enemiga peligrosa y prometedora, alguien que puede ascender alto en el mundo de la justicia, pero ella todavía era joven y vulnerable. Tiene debilidades, una de las cuales era el sobrino de su amada hermana mayor. El hombre ahora habló con All for One a través de un teléfono celular, imposible de rastrear, en su habitación privada de escritorio y libros envueltos en la sombra. Sí, pero, está bien. En cualquier caso, entiendo tu posición, aunque aún así, ¿qué tienes? Fuai apretó los dientes en su silla. Está bien, lo entiendo. Colgó, apretando los dientes con ira. Después de trabajar duro para él y la unión, después de trabajar duro para darle a ese monstruo sin rostro las herramientas necesarias incluso para sobrevivir todo este tiempo, ¿creen que pueden reemplazarme? Yo. Fuai rugió arrojando su teléfono a la pared, dividiéndose en partes al contacto. Soy yo quien vigila los héroes y sus patrullas. Soy los ojos y oídos que advierten la oscuridad de la luz. Y sin embargo, creen que sus ojos y oídos pueden ser reemplazados tan fácilmente. Fuai expresó sus quejas, incapaz de tolerar su posición. Su imaginación se volvió loca, corrompida por una mezcla de rabia y lujuria depravada, una joven de cabello plateado atada e indefensa ante su ira invasora. La baba comenzó a resbalarse por las comisuras de sus labios antes de regresar repentinamente al interior con un sorbo. El cerdo en forma humana se sumergió en sus ociosas fantasías mientras reflexionaba sobre posibles caminos para vencer y subyugar a su enemigo, pero pase lo que pase, todavía no podía pensar en nada más. No puede tocar ni dañar a Tsukiyama, incapaz de sabotear su agencia debido a la fuerte seguridad de los héroes y la gran cantidad de testigos, y estaba a la defensiva contra ella. Aún así, no importa lo que conjuró, no pudo encontrar otra solución que no fuera rehén. Espera, había surgido una idea. Profanar su casa y quemarla junto con el niño. ¿Qué pasaría si él pudiera romper su espíritu asesinando a un niño pequeño? Le sorprendió no haber pensado en ello antes. Quizás asesinar niños era su límite, una línea que nadie debería cruzar, pero eso ya no importaba. Su vida colgaba de un hilo fino y frágil, y su único camino hacia arriba amenazaba con romperse. Ya no quedaba lugar para los errores, solo para el éxito. Vida o muerte, como decían. Me pregunto qué mano de obra tiene Jiren disponible para mí. Debe trabajar rápido. La mujer iba ganando cada día más terreno. Capítulo 6. Diferentes comienzos. La última de las tres ubicaciones potenciales se encontraba en las afueras de Osu, muy lejos. Una montaña de tamaño considerable, que sobrepasaba la altura incluso del lugar del viejo Tedo. Un pilar monolítico de tierra, arena y piedra cincelado por las manos de la naturaleza, el diseño fiel a la estética de la naturaleza.
Si Garou tuviera que estimar el tamaño aproximado, sería entre un 20 y un 30% más alto en altura, y el imponente tamaño superior hacía cosquillas en la fantasía de Garou. Fue ideal. Lejos de las distracciones de la civilización, el aire muy prístino y una vasta extensión de tierra, no había nada más que Garou pidiera. Nada puede encontrarlo aquí, protegido de las molestias que puedan surgir en su camino. Solo pudo sonreír ante la vista, a pesar de que la montaña le traía recuerdos algo desagradables de su tiempo en el dojo del viejo Tedo. Sin embargo, ese dojo fue el lugar donde aprendió a pelear, su comienzo. Bastante grande, elogió Garou, maravillado por el gran afloramiento de tierra y arenisca. Garou nunca supo que podría existir una montaña como esta junto a una ciudad tranquila, aunque este extraño mundo tenía un maravilloso encanto para subvertir sus expectativas. A papá le gustaba caminar al aire libre. Los lugares más altos son los mejores para contemplar las estrellas. Oh. Si pudiera, Garou querría conocer a este chico algún día para agradecerle en persona, aunque podría pasar mucho tiempo antes de que pudiera hacerlo. Parece un hombre interesante. Gin sonrió, sintiéndose cálido por el complemento del cazador. Dijo que es como alcanzar los cielos cada vez que escala. A veces nos lleva con él a escalar las grandes rocas. Yo, lo extraño. Con la cabeza gacha, Gin resopló, las lágrimas amenazaban con escaparse de los párpados. Su tristeza era evidente, tan tangible como la tierra sólida debajo de ellos. Garou extendió una mano y le dio unas palmaditas suaves en la cabeza y lo consoló. Sus acciones funcionaron hasta cierto punto, reconfortando el espíritu del niño mientras sus lágrimas se secaban lentamente. ¿Puedo conocerlo algún día?, preguntó Garou. Secándose las lágrimas con la manga, liberado, Gin asintió con una sonrisa más alegre. El aire pesado se aclaró, tanto Hunter como el niño miraron la montaña nuevamente mientras el incómodo silencio se apoderaba una vez más. ¿Y ahora qué?, preguntó el niño, moviendo su auge con anticipación mientras miraba a su guardaespaldas. Simple. Voy a marcar esto como mi territorio. Garou sonrió, sus ojos permanecieron pegados a la cima de la montaña, contemplando la vista completa del color beige moteado con el verdor de la naturaleza escondido en lo profundo de la piedra. El chico parpadeó ante la declaración de Garou. ¿Quieres reclamar esta tierra? Bueno, ni siquiera estoy seguro de si esta tierra es propiedad privada o si hay una escritura de propiedad, así que, mi tierra. El cazador miró fijamente al chico, decidido a tomar posesión de este lugar, indocumentado o no. Oh, ok, su declaración despojó a Gin de cualquier otra respuesta de su garganta. No me juzgues, exigió Garou. Bien. Gin retrocedió y levantó las manos en señal de fingida rendición. El silencio volvió como una marea que retrocede. El cazador y el ayudante estaban allí, el primero contemplando la montaña y el segundo mirando a la extraña criatura que era su guardaespaldas Kirkles. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Vas a empezar a acampar aquí o algo así? Garou se volvió hacia Gin y una sonrisa creció lentamente. Aún estoy pensando en eso, pero necesito algunos suministros. ¿Todavía tienes el equipo de campamento de tu juventud? Gin frunció los labios. La elección de palabras del cazador de héroes lo pintó indirectamente como un anciano. Por supuesto que sí. Y no hagas que parezca que soy viejo. Aún tengo 9. Gin hizo un puchero, levantando ambos brazos en adorable protesta. PFFF. Garou casi se echa a reír. ¿Qué es tan gracioso?, gritó el niño. Finalmente estás actuando según tu edad, camarón. El chico parpadeó antes de hacerle puchero a Garou. ¿Qué quieres decir? Esta es probablemente la primera vez que te veo enojado. La mayor parte del tiempo el niño lo obedecía tímidamente o lo inspeccionaba tímidamente desde lejos, temiendo entablar cualquier conversación hasta donde él sabía. Nunca supo lo divertido que podía ser el niño cuando se hacía amigo. Por supuesto, puedo estar molesto. Puede que sea un chico sin Kirk, pero puedo defenderme y lo haré. Sus mejillas se fruncieron aún más.
Sí, sí. Divertido, Garou se volvió hacia la montaña, con un pensamiento cruzando por su mente. Reflexionó sobre la posibilidad de héroes Kirkles y el potencial de los héroes aquí. Dime, ¿hay algún caso de héroes Kirkles aquí? Qué pregunta extraña, pensó el chico. ¿Qué? No, espera, creo que hay un vigilante Kirkles, pero, no, lo más probable es que lo aniquiles. Probablemente de un solo disparo. Se preguntó Gin, recordando que antes había cierto héroe enmascarado empuñando nudillos de bronce como armas. En cuanto a Garou, no se sorprendió, pero la decepción aún persistía. El concepto de un héroe sin Kirk era casi alienígena aquí. En casa, los que cazaba y los que lo cazaban a él le presentaban más desafíos que los que cualquiera de los de aquí podría jamás lograr. Incluso el chico de clase B con gafas resultó más interesante que los héroes aquí, excepto Olmigt, por supuesto, como única excepción. Lástima. Garou podía ver más potencial en los de allí que en los de aquí. Carecen y de sustancia, de una base que los defina. Se estableció una atmósfera incómoda, ahora con pocos o ningún tema que cubrir. La mente de Garou vagaba hacia los siguientes nombres potenciales de héroes para agregar a su lista. Un tipo que parecía haber sido engendrado por un perdedor que decidió reproducirse con un árbol, un tipo con pistolas Gatling en sus muñecas, una mujer que puede volverse gigante, una copia pirocarbonada de Olmigt. Luego recordó a un tipo que puede borrar quirks con su mirada. Algo prometedor, pero considerando su posición no tan alta en el ranking de héroes, el tipo debe ser débil. Ahora que lo pensaba, ese tipo también era profesor en alguna escuela sobrevalorada para héroes. Olvidó el nombre porque desdeñaba el concepto de escuela de héroes porque inundaba los peligros del heroísmo dado el comportamiento de la basura hasta ahora. Entonces, ¿y cómo es tu escuela? Preguntó Garou, ahora curioso por las partes más pequeñas de la vida, los aspectos normales. Gin frunció los labios ante la palabra escuela. Apesta. Garou podría identificarse con ese sentimiento. Acosado. Garou adivinó. Sí, Gin se enfurruñó, con la cabeza gacha. ¿Es porque no tienes Kirk? Gin se enfurruñó aún más. Sí. Su voz era ahora un susurro. ¿Por qué no te vuelves fuerte entonces? Sugirió Garou. Para él, una vez obtenida la fuerza, las alimañas de la vida no se interpondrán en su camino, procedentes de su experiencia. Yo, no puedo. Gin negó con la cabeza. ¿Por qué? No existe el no puedes. Hazlo o no, no hay término medio, refutó Garou. Pero, Gin levantó la vista y las lágrimas brotaron de sus ojos saludando los de Garou. No soy como tú. Quiero decir, no sé de dónde eres, pero estoy bastante seguro de que no puedo obtener la fuerza que tengas. Quiero decir, no soy especial como tú. Gin sacudió melancólicamente la cabeza. Garou se encogió de hombros. ¿Alguien al menos lo intentó? Sí, no, ese inténtalo no. Quiero decir, inténtalo de verdad. Preguntó Garou. Bueno, no lo sé. El chico se encogió de hombros. La atmósfera incómoda se disipó, después llegó un viento tranquilo, arrastrando hojas sueltas y polvo suelto. Ahora que preguntó, Garou se preguntó. ¿Este mundo estaba maldecido por la debilidad desde su nacimiento, o era la presencia de quirks lo que obstaculizaba el potencial humano? ¿Quieres saberlo? Preguntó Garou, queriendo poner este asunto a prueba. La confusión inundó sus oídos y las palabras no lograron llegar a su comprensión. Disculpe. Garou sonrió, girando el resto de su cuerpo para mirar al chico. No siempre fui fuerte, ¿sabes? Cuando tenía tu edad, apenas podía hacer 20 flexiones, y mírame ahora. Extendiendo la mano, le tendió la mano al niño. ¿Quieres saber si la fuerza de mi lado no puede existir aquí tú mismo? Preguntó Garou alentadoramente. Confundido, el niño vacilantemente intentó hablar, pero, como si su coraje se hubiera extinguido, se atascó las palabras en su garganta. Su cabeza estaba girando hacia otro lado, los dedos de Gin apretados por la incertidumbre, los ojos irradiando su conflicto interno. Garou no pasó por alto los signos sutiles, la contracción de los músculos y la postura.
Esperó a ver la respuesta del chico, pero parecía que aún así se contuvo. El oneroso sentido común de no tener que ir que encadenó su motivación y coraje. Molesto por su falta de autoestima, Garou entrecerró ligeramente los ojos antes de preguntar. ¿Pero y qué tienes que perder? Esa pregunta encendió una chispa dentro de su corazón. Gin levantó la vista como si se le hubiera ocurrido una revelación al reflexionar sobre esa simple pregunta. Sin decir una palabra más, él lentamente, todavía vacilante pero menos que antes, extendió la mano y tomó su mano a cambio. ¿Qué debo hacer si? No hay sí. Hazlo o no lo hagas. No hay término medio. O te vuelves fuerte o permaneces débil para siempre. Entonces, ¿qué eliges? El chico miró a Garou, desconcertado por su estentórea interjección. Hacer o no hacer, no está permitido. Era tomar un riesgo no hacer nada para siempre, sufrir para siempre a raíz de... Con los ojos endurecidos por la resolución, Gin asintió afirmativamente. Lo haré. Todo lo que alguna vez conoció y amó le fue arrebatado, tanto por el héroe como por el villano. Algo que debe pagar pase lo que pase, una historia a la que nadie prestaría atención. Al menos nadie todavía. El puño del chico se apretó con determinación, aparentemente listo para enfrentar cualquier cosa que el cazador pudiera lanzar. Será difícil, ¿sabes? Podrías volver a casa llorando. Garou advirtió en broma. Había 2 y bueno, 3 razones por las que decidió llevarse al niño y no a Tareo a casa. 1, el camarón lo necesitaba más porque otros amenazaban su vida constantemente con peligros que ningún niño de su edad debería soportar. Segundo, Garou quería ver el potencial que este mundo tenía para ofrecer. Si este niño pudiera cumplir, o mejor aún, desafiar, sus expectativas, Garou confirmaría que todavía existe esperanza en este mundo, que los héroes fuertes pueden subsistir con o sin quirks, y demostraría aún más la locura de la sociedad de héroes de este mundo. Y tercero, tenía que pagarle al niño de alguna manera. Quería compensarlo por el dinero que obtuvo, alrededor de 100.000 yenes. Todavía no podía entender el hecho de que el niño era de alguna manera rico, aunque los fondos probablemente provenían de su tía. Un tema en el que profundizar para otro día, supuso. Adelante. Puedo manejar cualquier cosa que puedas repartir. Gin declara con nueva arrogancia, ahora emocionado de aprender sin miedo con probablemente el hombre más aterrador de la Tierra. Bien. Sube esa montaña. Declaró Garou, señalando con el dedo el pico de la montaña. No pudo registrar esas 3 simples palabras ya que su mente inmediatamente rechazó las imágenes que las acompañaban. ¿Qué? Siguiendo visualmente el dedo, Gin estiró el cuello tanto como pudo para ver el final del gigante monumental. Sin embargo, falló, su cuello alcanzó el ángulo máximo que pudo alcanzar y no pasó de las 3/4 partes del total. ¿Me escuchas? Gin podía sentir que le dolían las piernas solo con imaginarlo. Podía imaginarse a sí mismo buscando un respiro en lo alto, mientras el miedo a la muerte amenazaba con infectar su coraje si alguna vez miraba hacia abajo. No creo, dijiste cualquier cosa. Y lo escalaste antes. Si el oído de Gin funcionaba bien, juró haber escuchado una burla burlona de Garou. ¿Y podrías escalarlo? El dojo en el que crecí está construido sobre una montaña tan grande como esta. Ahora sube. Gin miró sus manos y luego la áspera piedra abrasiva, imaginándose que esta última cortaba la primera con poca o ninguna resistencia. Sí. Con las manos. Garou respondió a la pregunta fantasma. Si un niño de su edad podía acumular más arrepentimientos de los que podría existir de cualquier otro, él era uno de ellos. Ya tenía ganas de llorar mientras un dolor fantasma atormentaba aún más todo su cuerpo. Su tez palideció aún más al darse cuenta de que se había inscrito en un curso de formación del infierno, literalmente el infierno. ¿O eres gallina? Mirando hacia atrás, Gin vio una sonrisa que se ensanchaba en los labios de Garou. Una sonrisa muy burlona y provocativa. Uno que Gin quería borrar de la existencia con los puños y la rabia violenta. Nunca supo que alguien tan violento como Garou pudiera volverse tan molesto.
Por primera vez en un año, el niño se sintió molesto cuando sus venas amenazaron con estallar, la necesidad de pagarle a Garou eclipsó la desesperación contagiosa. Oh, ya está. El primer discípulo de Garou inmediatamente dio el primer paso con la mano. Estaba decidido a borrar esa sonrisa del rostro de ese molesto cazador con su puño incluso si fuera lo último que haría. Pasaron unos meses desde el reclamo silencioso de Garou sobre Osu como su territorio. Las cacerías aparentemente despiadadas de Garou parecieron cesar, por ahora, dejando una tensa sensación de paz para los héroes y algunos de los villanos. La ausencia de montones de cadáveres infundió esperanza a algunos de los héroes más nuevos, como Mt. Lady, aliviando sus preocupaciones de unirse a la asombrosa lista de víctimas. Uno de los cuales ahora estaba entrenando a su propio sucesor para el día en que transmitiera su Kirk, que abarcó varias generaciones. Desde las arenas de Dagoba hasta la acera, Midoriya jadeaba mientras el peso del neumático amenazaba con colapsar su fortaleza y doblar sus rodillas ante la víspera dorada que calentaba su piel sudorosa. Mientras observaba la lucha de su sucesor elegido bajo la brisa del océano, Toshinori vagaba sus pensamientos sobre el futuro. El tema giraba principalmente en torno a la única persona responsable de enviar a tantos cascos azules fuera de servicio. Era una figura contradictoria, cuyo alineamiento aún no estaba claro. Miró su brazo derecho enyesado mientras palpitaba tiernamente desde el recuerdo. Imaginando el futuro, la visión perdida del cazador de héroes, o el cazador entre los villanos, como muchos lo llamarían para abreviar, enfrentándose a Midoriya en combate, llegó primero a sus pensamientos. El héroe número 1 hizo una mueca al ver a su sucesor encontrándose con él. Por ahora, no estaba listo. Peor aún, Yagi no puede decir cuándo estará preparado para enfrentarse al cazador. El miedo de cazar a su sucesor si se le permitía la oportunidad todavía resonaba en su alma, atormentando su esperanza y la seguridad de Midoriya. Sin embargo, a pesar de ese temor, le aseguraron que no lo haría. Yagi fue testigo del honor que había dentro de él. Sin embargo, el impacto que dejó atrás todavía resonó con las dudas internas. El hombre poseía un talento antinatural para infundir miedo incluso en los corazones más valientes en el primer contacto, un miedo que no deseaba compartir con el resto del mundo. El miedo a que el colapso de la sociedad de héroes llegara a buen término, un resultado que ahora está totalmente en suspenso. Su misericordia. All Might hizo una mueca al aire vacío. Todavía no aprobó la decisión de tomar represalias contra Garou, pero su protesta cayó en oídos sordos. Varias agencias de héroes, una de las cuales pertenecía a su antiguo compañero, se unieron con la esperanza de derrotar a una de las mayores amenazas que aterrorizó a Japón, incluido All for One. Estás cometiendo un error, murmuró sus palabras, dirigidas principalmente a su antiguo compañero a pesar de que no estaba aquí. Si bien estuvo de acuerdo en que el ataque aparentemente indiscriminado de Garou debía terminar, no toleraba el método de usar números en su contra. Algo en él no concordaba con la intuición de Yagi. No puede decir qué era, pero temía no descubrirlo hasta que fuera demasiado tarde. Había una presencia oscura escondida dentro de él. Algo inquietante, peligroso. Se desconoce su identidad. Sin embargo, no puede detenerlos ahora, a menos que se recupere completamente de su pelea anterior. Aún así, una parte de él deseaba éxito, que demostraran que sus preocupaciones eran infundadas con su victoria. Pero no importa lo que haya hecho, no puede imaginarlos ganándoles a Garou. No sabía por qué, pero esa fue la impresión que dejó Garou. Si se pudiera comparar a Garou con un símbolo, el avatar más cercano a un aspecto particular de la humanidad, le vino uno a la mente. Sin embargo, los gruñidos de Midoriya lo interrumpieron de sus pensamientos mientras el joven fan de All Might jadeaba, sin aliento sobre sus rodillas pero consciente. Sus ojos temblaban por el estrés, el cansancio lo alcanzaba y amenazaba con derribarlo. Ya, terminé, Midoriya terminó su cuota, pero aún luchaba por mantenerse de pie. Buen trabajo. Toshinori percibió visualmente la forma cansada de Izuku. Se hizo una promesa a sí mismo y a los portadores que lo precedieron.
Él elevará a Izuku para que se convierta en uno de los héroes más grandes después de él, sin importar los peligros u obstáculos en su camino, por el futuro de todos. Bajo el manto de la noche, donde muchas almas trabajadoras regresan a casa después de sus deberes diarios, la oscuridad se pudrió en ausencia de luz, floreciendo como un campo de maleza en suelo fértil. En las calles rurales de Dagoba, donde no residen muchas personas y está fuera de la vista del público, un hombre encapuchado bajó lentamente las escaleras, bajo el cartel de un bar, y entró por una puerta discreta. Del otro lado, una luz ámbar atenuaba las tablas de madera de caoba que constituían el suelo y la pared, desapareciendo en las sombras en los bordes exteriores de la barra. Detrás de la larga barra de madera y los taburetes apretados que sostenían cojines rojos, Kurohige asintió con la cabeza a Tomura mientras sus manos frotaban la tela blanca dentro del vaso de vidrio. Asintiendo en respuesta al hombre de la niebla negra, Tomura caminó encorvado hacia uno de los taburetes, sentándose en el cojín rojo con los brazos apoyados en el mostrador. «Tu día ha sido bueno, Tomura Shiguraki». Tomura se burló mientras golpeaba con los dedos la superficie plana. «No mucho. Comprobando los héroes y los signos del cazador de héroes. Sin embargo, parece que no puedo localizarlo, aparte de que podría estar en Osu». Kurohige asintió mientras dejaba de limpiar el cristal. «¿Cómo está Sensei? ¿Algo malo con él después del experimento?», preguntó refiriéndose a las cosas que Kurohige logró conseguir en sus Trigger Experiments. «Aunque comparto tu preocupación por su salud, es mejor que le preguntes directamente a Sensei. Él quiere verte por un asunto determinado». «¿Eh? ¿Cuál?». Tomura parpadeó bajo su capucha. Había mucho que hacer en sus preparativos para su debut, por lo que no sabía qué más le tenía reservado su sensei. Sin responder, Kurohige tomó un control remoto de debajo del mostrador y encendió el monitor incrustado en lo alto de la pared. La pantalla cobró vida, revelando oscuras ondas de sonido pulsando en sintonía con la voz de Sensei, mientras el símbolo del mal hablaba. «Tomura. Supongo que lo estás haciendo bien. ¿Cómo está tu piel alrededor de tu cuello? Rascarte demasiado lo arruinaría, jajaja». El hombre responsable de la condición actual de All Might le habló a Shiguraki con un tono que podría ser considerado paternal, uno retorcido que cría a un asesino de mente como si fuera su propio hijo. «Sensei. ¿Cómo se siente ahora?». En el bar escondido dentro del camino, Tomura le preguntó a su sensei que se muestra en la pantalla desde su asiento. El aprendiz de All for One pudo ver cómo la tez de su maestro sanaba, las cicatrices desapareciendo gradualmente a un ritmo casi imperceptible desde los bordes. «Tomura, tu preocupación calienta mi corazón sanador, ja, ja, ja. El médico hizo maravillas en mí. Puedo sentir las despreciables cicatrices que atormentan mis años edificantes. ¿Por qué casi he olvidado la sensación de fresco alivio después de tantos años? Es un sentimiento magnífico». El símbolo del mal se rió de buena gana, su sonrisa poseía más verosimilitud que antes. Tomura todavía no podía creer que algo así pudiera existir cuando Kurohige experimentó por primera vez. Sea lo que sea, era algo que podían usar y lo que necesitaban para restaurar la salud de All for One. «Kurohige dijo que tenías algo para mí». Cambió brevemente de tema, contento y preocupado por su sensei. El primero porque la muerte ya no perseguirá a su sensei, mientras que el segundo todavía tenía miedo de usar eso sin conocer su especie y capacidades, era sabio. «Hay un cabo suelto que la Unión le pidió que manejara en su nombre. Su utilidad ha expirado. La mención de cualquier posible incumplimiento tiraba de sus hilos, de esos que rasguean el desdén». «¿De qué clase de cabo suelto estamos hablando aquí? Todo lo que amenaza sus objetivos debe ser borrado, desaparecer. Un cierto activo está siendo comprometido en su línea de trabajo y amenaza con exponer nuestros tratos. Ya no necesitamos un pasivo tan crítico, y justo cuando teníamos nuestro reemplazo listo. ¿Haría usted el honor de borrar esto? Parásito de nuestras filas». Los labios secos y masticados de Tomura se curvaron lentamente en una sonrisa, la euforia imaginada de sentir la vida de alguien desvaneciéndose en su palma brotaba como sangre de una herida. «Eso sería un placer para mí.